Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Ecuador. Esta tarde vamos a estar hablando de un tema que nos conecta a todos: economía, energía y liderazgo. Tres palabras que suenan a poder, innovación y transformación. Y es que Ecuador está en plena transición. El país busca también sobrellevar una crisis energética y pasar de desafíos a oportunidades. Y claro que hablar también de sostenibilidad y este tipo de transición, pues para nosotros implica hablar del futuro. Ecuador es un país lleno de oportunidades en sectores estratégicos, pero además es importante plantearnos la sostenibilidad de estos diferentes aspectos y entender cómo nos proyectamos justamente hacia un futuro. Nuestra constitución actual reconoce 6 sectores estratégicos, pero ya nuestra experta invitada nos dirá más detalles sobre ello. Y entender que para nosotros implica que nuestra matriz productiva dependa también de ciertos recursos. Antes de esto y topar estos temas más a detalles, a mí me encantaría darle la bienvenida a una mujer que definitivamente ha generado un impacto en el sector energético y que su trayectoria ha impresionado a muchos. Ella ha roto esquemas en un mundo que normalmente es predominado por hombres, ha liderado equipos en banca, petróleo, autos y seguros, y hoy es una de las voces más representadas en cuanto a energía y sostenibilidad. Una profesional inspiradora, así que le damos la más cálida bienvenida a Silvana Pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Silvana, en este episodio de La CAS. Y quiero leer un poco de tu perfil para ya entrar en las preguntas. Silvana tiene una de las trayectorias más sólidas en el ámbito financiero energético. Ella es vicepresidenta financiera administrativa de Gente Oil Ecuador, ingeniera comercial graduada en la Universidad Católica del Ecuador, tiene un MBA del Tecnológico de Monterrey y más de 25 años de experiencia en administración y finanzas en temas nacionales como internacionales. Además, ha liderado equipos en sectores tan diversos como el automotriz, petrolero, bancario y de seguros. Su historia combina disciplina, visión global y una gran comprensión de cómo estos recursos pueden ser motores de cambio y sostenibilidad. Ahora sí, bienvenida. Es un gusto para nosotros que nos acompañes esta tarde. No, más bien yo honrada por la invitación y en lo que pueda compartir con la poca experiencia que tengo, pues encantada. Muchísimas gracias y para ya iniciar también vamos a partir con quizá una pregunta un poquito más para romper el hielo. Y es que si pudieras, Silvana, transformar un barril de petróleo quizá en algo más simbólico para el futuro del país, ¿en qué lo convertirías? Lo convertiría en lo que significa el progreso, en lo que es el progreso de una nación. ¿Y por qué es esto? Y me encanta que me invites a este espacio porque al hablarle a jóvenes, quiero darles a conocer y les invito a conocer un poco más del sector petrolero. Quiero quitarle esa nube negra que normalmente miramos sobre el petróleo por temas anteriores de contaminación que se han conocido o por temas de contaminación en el cambio climático o efectos que estén causando el cambio climático y no se conoce al detalle. Y realmente, sobre todo en un país como el Ecuador, que es un país que está sentado sobre reservas petroleras, es nuestra fuente de progreso, de desarrollo. Y justo, ¿cómo le quitamos efectivamente esta visión a los jóvenes que, claro, con todo este contexto, quizá a veces incluso puede ser una mala comunicación o replantearnos cómo es ver el petróleo como el recurso tan productivo que representa para nuestro país en cuanto a ingresos, en cuanto justamente a mejorar la calidad de vida, la calidad social también? Eh, pero ¿cómo le quitamos también esta mancha negra? ¿Cómo entendemos que también hay una perspectiva de sostenibilidad ahí? No, definitivamente, ¿cómo quitamos eso? Es con información. Esta mañana que estaba en una rueda de prensa para invitar a la feria de Oil and Power, que va a ser la próxima semana, que es un evento que atrae a todos los inversionistas a nivel internacional. Tenemos más de 150 empresas registradas del sector, no solamente petrolero, sino energético en general, energías renovables, no renovables. Yo mencionaba el tema y decía que la industria también tiene que hacer un mea culpa, porque no ha dado a conocer. Es muy técnica, implica un conocimiento no solamente a nivel de materias
digamos, duras, sino a nivel también de las tecnologías que se utilizan, pero no se preocupan de comunicar cómo están extrayendo el petróleo. Porque el problema, ojo, siempre indico, no es el producto, no es el petróleo, porque del petróleo sale todo lo que tú ves alrededor tuyo. Yo recuerdo una marcha en Bélgica cuando había un movimiento ambientalista de miles y miles de chicos jóvenes. Y yo los miraba y bueno, tuve la oportunidad de acercarme a un grupo y les digo, ¿por qué? ¿Por qué están en contra? Bueno, ¿por qué contamina? ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué estamos dejando países muy, muy nefastos para nuestras familias? Yo les decía, si tú miras los zapatos que estás utilizando, los tenis, los jeans, las camisetas, el celular que tienes ahí, todo está hecho de petróleo. Todo está hecho de petróleo. Los equipos que ustedes tienen aquí alrededor, minería y petróleo. Entonces, el producto no es el problema. El problema es cómo extraemos el producto. Y es ahí donde los gobiernos, las ONGs, los activistas tienen que preocuparse. Hoy por hoy, la industria petrolera no es lo mismo que hace 50 años. Hace 50 años, te puedo dar la razón, tenías piscinas que contaminaban, tenías una tala desmedida de árboles en cualquier parte del mundo. Hoy ya no es así. Y en el caso particular de Ecuador también para entender, porque obviamente es un tema que nos importa a todos, el proteger también nuestras reservas naturales, ¿es compatible? O sea, sí, puede haber un match entre ambos, ¿estamos garantizando realmente un cuidado también Es natural? 100% compatible y te voy a explicar, y no quiero caer mucho en la técnica petrolera, pero si nosotros analizamos las industrias contaminantes para el cambio climático, la ganadería es la primera, ¿no? Es la que más contamina. Cuando vamos a las operaciones petroleras, ¿cuándo contaminas? ¿Cómo contaminas? Cuando no tienes cuidado en el área que estás extrayendo con la biodiversidad, cuando no tienes prolijidad en la extracción y contaminas con la extracción del crudo, cuando extraes y emites todos los gases a la atmósfera, cuando sacas la producción y el agua que sale con el petróleo no es tratada y es reinyectada a los reservorios de manera, digamos, irresponsable. Hoy por hoy las industrias petroleras, ¿qué hacen? Te controlan el ruido, es decir, en las operaciones tú tienes protección de ruido para no afectar a la fauna y a la flora, etc. Tratas el agua 100% pura, es decir, haces unos procesos de limpieza del agua que sale de la tierra, que es como agua volcánica. La tratas y la reinyectas a una temperatura adecuada y 100% limpia. Capturas el gas. Cuando nosotros producimos crudo, nosotros tenemos tecnología para capturar el gas. En unos casos se reinyecta si ese tipo de gas no es adecuado. En otros casos se utiliza ¿para qué? Para generación eléctrica. El agua que sale de un pozo también se reutiliza para generación eléctrica. Y las normativas ambientales del país son tan estrictas que tú en el área en la que estás, toda actividad que haces, tienes que reforestar. Es decir, si usas un pozo y ese pozo deja de producir, Claro, hay retiras una todo. retribución frente a este Exactamente. impacto. Adicionalmente, cuando tú hablabas del tema de sostenibilidad y el componente social que hablo yo, las compañías petroleras hoy por hoy entregan el 12% de sus utilidades a las comunidades. El 12%. Imagínate que en las otras empresas el 15% va a los empleados. Acá el 12% va a las comunidades aledañas a las operaciones. ¿Dónde está el problema? Que esos fondos se entregan a la Secretaría Amazónica que está en manos del Que Estado. ahí yo siento que hay sí quejas frente a trabas en los procesos, quizá también un desconocimiento de cómo las comunidades realmente puedan acceder, porque creo que para ellos ahí queda como esa deuda que entiendo que ya recae más en un tema de responsabilidad quizá de procesos gubernamentales. Pero claro, como tú mencionas, hay la factibilidad, el tema es que hay un desconocimiento en cómo se están erogando estos recursos también, y ahí queda quizá como aún temas por destrabar. Yo quiero también hablar un poco sobre tu trayectoria, cómo ha sido para ti desde hace un tiempo liderar estos diferentes campos en tu rol de mujer, cómo ha sido acceder a estos espacios. Hoy las mujeres sin duda en Ecuador se mueven con muchísima más fuerza frente a la innovación, la gestión y la sostenibilidad. Cuéntanos un poquito más ya de tu experiencia. Bueno, voy a ir del presente hacia atrás.
a nivel de mi trayectoria, yo he creado hace menos de un año el movimiento de Mujeres en Energía. Yo soy presidente de Mujeres en Energía. Un proceso ambicioso para que justamente aquellas profesionales del sector energético, sea petrolero, sea minero, sea electricidad, sea energías renovables, no renovables, el tema solar, el tema geotérmico, es decir, todo, tenga incentivos para aquellas mujeres que quisieran incursionar en estas áreas técnicas y que hoy por hoy se sienten de alguna manera, sea por recursos, sea por miedo, sea por falta de información, sea por falta de carreras en las universidades, se sienten un poco relegadas y no pueden perseguir estas carreras. ¿Cuál va a ser el futuro de la energía en el Ecuador? La energía en el Ecuador va a transicionar de la utilización de combustibles fósiles a combustible, que digo yo, limpio, pero no va a prescindir del combustible fósil. Entonces se abre un marco de oportunidades para todas aquellas profesionales que quieran entrar a temas tan técnicos como el manejo de la energía solar, de la captura del calor, el manejo del tema de los molinos de viento, el manejo de las hidroeléctricas, pero no hay incentivos y no hay, tal vez me equivoque, pero de lo que yo he visto en la academia, no existe el empuje a estas carreras. Y eso es penoso porque nosotros somos un país riquísimo en lo que es diversidad de capacidad de generación energética. Tú topas un tema fundamental y es cómo deberíamos justo empatar este trabajo de sectores estratégicos de abrir oportunidades con el sector académico. Hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar justo al vicecanciller de la Universidad de las Américas también, donde hablábamos de cómo las universidades deben ir caminando hacia estos ejes, hacia este tipo de innovación, donde realmente estemos reportando o respondiendo a las necesidades de nuestro país y que podamos ser pioneros también en formar este tipo de expertos. ¿Por qué no? Yo, si vivo en otro país, voy a decir, pues me quiero ir a estudiar a Ecuador porque allá yo voy a tener esta especialidad, lo cual es maravilloso también que tú estés trabajando esto en justo en impulsar mujeres para estos sectores tan necesarios. Nosotros sabemos, Silvana, que hablar de esta transición energética en Ecuador, pues no es solo un reto técnico, como tú bien mencionabas, sino también financiero. ¿Cómo se logra planificar un modelo energético sostenible con un presupuesto nacional donde todavía dependemos directamente de estos Y recursos? esa es una excelente pregunta porque yo considero que el modelo económico ecuatoriano ha generado trabas para esto. Y no quiero entrar en temas de política porque no es el objetivo. El tema es que si es que el- la propiedad del recurso natural, sea de subsuelo, sea del aire, sea del viento, es propiedad del Estado y la delegación para que esto sea una actividad privada es solamente por excepción, lo que estás haciendo es recargarle al Estado la responsabilidad financiera, de control, de eficiencia, de mano de obra para que generen estas actividades. Cuando el rol, desde mi concepto muy personal, cuando el rol del Estado tiene que ser de qué, de control, de regulación, con un enfoque social, sí, pero delegar a la privada para que sea la que tome el riesgo, traiga los capitales, genere empleo, traiga las tecnologías y simplemente el Estado le dice, ok, ambientalmente tienes que cumplirme con esta normativa, en el tema social tienes que cumplirme con esto, tú me pagas a mi Estado las regalías que yo necesito para generar infraestructura, darle a toda la ciudadanía la calidad de vida que merece, pero tú eres el responsable de generar estas alternativas y de traerme posibilidades de inversión. Habrá que ver si ahora quizá estamos a la puerta de tener esta oportunidad. Esperemos que sí, porque tanto como tú, justamente el sector privado pide la existencia de esta posibilidad de invertir en nuestro país. Hay muchos expertos que también, o expertas que comparan el caso con Perú, como Perú, siendo un país con tantas crisis, por ejemplo, políticas, tiene mayor estabilidad en cuanto a garantizar inversiones. Yo creo que Ecuador ahora puede quizá tener este nuevo cambio para garantizar esto que me parece fundamental. Ahora, queríamos también hacerte una pregunta y es quizá en torno más a la visión de un Ecuador hacia el futuro. ¿Cómo
abrirle estas posibilidades a las nuevas generaciones también que quieren involucrarse pues en estos sectores? ¿Cómo entendemos qué Ecuador es el que soñamos? Muy buena pregunta y es el Ecuador que soñamos y que yo sueño principalmente. Primero tiene que haber un marco político que garantice la estabilidad de los contratos, es decir, seguridad jurídica. Si en el Ecuador no se termina con el tema de una contraloría perseguidora y no técnica y que está al vaivén de los gobiernos de turno, tú no vas a tener funcionarios públicos que te quieran firmar nada y que se quieran comprometer con nada, porque ya no se vuelve la discusión técnica sino política. Eso tiene que salir. Un ejemplo claro, Colombia, en los sectores estratégicos, no tiene ningún arbitraje internacional. Tienen 2.000 millones de barriles de petróleo y nosotros tenemos 8.000. Ellos producen 700.000, nosotros producimos 380.000. Fíjate la diferencia que tienes. Perú está desapegado a la política del sector estratégico. El sector estratégico tiene que ser técnico, no puede ser político ni utilizado por los políticos de turno. Ese es el uno. El otro es destrabar en la Constitución, y ahora vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Hay 4 artículos de la Constitución que tienen que cambiar y tiene que permitir flexibilizar la iniciativa privada y tiene que permitir que todo lo que tiene que ver con las comunidades, con las áreas más vulnerables, les sea retribuido de manera directa para que no haya esa oposición, ¿no es cierto?, a los sectores estratégicos y no que lo vean como algo lejano de que nunca les llega. ¿Cómo te puedes imaginar tú que en esas áreas no haya agua potable, que no haya vías de acceso, que no haya una universidad técnica en sectores estratégicos? Cuando hemos entregado en un periodo de 2 años entre todas las petroleras 1.500 millones de dólares. ¿Dónde están esos recursos? Entran a la caja fiscal y se reparten en otros temas. ¿Cómo es posible que tengamos 8.000 millones de barriles bajo la tierra y que no los utilicemos? ¿Para qué? Tú me hablabas de una pregunta anterior, ¿cómo pasamos a un país en desarrollo, ¿no es cierto?, en energías limpias? Para financiar eso necesitas del petróleo y la minería. Para crear cualquier tipo de energía necesitas del material minero y el material petrolero. Entonces, hagámoslo de manera responsable, midamos cómo se está operando, generemos bonos verdes, seamos un país de bonos verdes. Tenemos toda la tecnología para hacerlo, somos uno de los países más responsables en los temas petroleros. Entonces, tenemos toda la oportunidad para generar riqueza, que esa riqueza sea bien administrada para hacer una transición energética a energías limpias y que se abran oportunidades de carreras profesionales, que se abran oportunidades de inversión y que toda esa riqueza se vea retribuida en toda la ciudadanía ecuatoriana, no solamente comunidades, en infraestructura, en salud, en educación. Es decir, tenemos la mina de oro bajo nuestros pies, pero seamos responsables en la comunicación también en el periodismo. Sepamos informar de lo que tenemos y investiguemos. Yo a la gente joven le invito a visitar campos petroleros. Vayan a los campos petroleros, conozcan, empiecen a averiguar qué es la petroquímica, qué sale de ahí, cómo se hace un molino de viento, de dónde sale, porque el molino de viento por sí solo no se lo crea. Los tableros de energía solar, ¿de dónde salen? Entonces, mi invitación es a no satanizar a ninguna de las industrias, a que éstas se complementen, a que hay una política energética muy transparente en el país, a una institucionalización, que las instituciones públicas sean para garantizar infraestructura, no para trabar, y que nosotros seamos uno de los países más ricos de Latinoamérica porque podemos serlo. Silvana, y justo para ir ya cerrando nuestro podcast, hay otro tema que a todos nos tiene aún en la incertidumbre y es realmente cómo vamos a solucionar esta crisis energética o si es solucionable a corto o mediano plazo, porque hoy por hoy quizá no estamos ya aún viviendo cortes de luz, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año. ¿Cómo ves tú este aspecto? Es solucionable 100% y ahí sí es un tema de política energética clara de los gobiernos. Es decir, yo siempre insisto, no podemos, cuando tenemos cambios de gobierno, hacer un borro todo y empiezo de cero, ¿no es cierto? Lo que ha hecho un gobierno anterior bien, lo debemos potenciar, lo que ha hecho mal, lo debemos arreglar.
Las hidroeléctricas en el Ecuador son fundamentales para nosotros. Nosotros tenemos una capacidad hidroeléctrica muy importante, pero tiene que haber mantenimiento. No podemos, porque no tenemos recursos, dejar de darle mantenimiento. Eso es absolutamente irresponsable. Tenemos una capacidad a través de la producción petrolera, de la geotermia, es una fuente de energía muy importante y ahí tiene que venir un marco regulatorio para que la generación eléctrica que sale de esos campos se la pueda entregar al Estado. Hoy por hoy nos falta un reglamento que permita que si yo te genero electricidad, te lo pueda entregar a ti como Estado. Estamos bataleando en eso. Tenemos una geografía, que es lo que yo te decía, para molinos de viento, para energía solar. Estamos ubicados geográficamente con una línea totalmente perpendicular del rayo solar, lo que no tienen en Alemania, no tienen en Francia. Ellos tienen que poner paneles en extensiones y extensiones para tratar de captar la luz. Nosotros no necesitamos eso. Entonces, cuando yo te decía, debemos complementar, debemos utilizar todo ese potencial que tenemos. Tenemos ríos, tenemos mar, tenemos la parte solar para nosotros. Por más que tú veas un día nublado, tienes la capacidad de generación. Entonces, es una decisión política en el sentido de que atraigan inversión, destraben los procesos de contratación, mejoremos esta constitución que está viniendo. ¿Para qué? Para destrabar el candado de los sectores energéticos. Hoy solo puedes entregar al sector privado por excepción, es decir, y asimismo el Estado no lo quiere hacer por excepción y tienes que demostrar que es una excepción. Debería ser al revés. Señores, tengan, pero su responsabilidad es ser eficientes y no generar ninguna pérdida al país. Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda ha sido maravilloso entender desde tu perspectiva en cuanto a lo técnico y en cuanto a este enfoque mucho más innovador de cómo se avisoran pues los sectores estratégicos en nuestro país. Amigos y amigas, nos vemos en el siguiente episodio de Podcast Ecuador.